Es solo una ceremonia tonta. Que yo vaya no lo va a resucitar, dijo mi hijo cuando él y su esposa no fueron al funeral de mi marido. Al día siguiente, vaciaron la cuenta bancaria familiar y se fueron de vacaciones a Cancún. 3 meses después, apareció en mi puerta exigiendo su parte de la herencia que acababa de descubrir. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí, porque la historia comenzó mucho antes de esa llamada que cambió todo. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 58 años y hasta hace 3 meses pensaba que conocía a mi único hijo. Alejandro, mi esposo de 34 años, había muerto de un infarto masivo en enero. Fue súbito, brutal, devastador. Un martes por la mañana estaba desayunando conmigo, planificando nuestro viaje de aniversario, y para el jueves ya estaba en el cementerio. Llamé a Diego inmediatamente, por supuesto. Era nuestro único hijo. Tenía 32 años y vivía en Miami con su esposa Sofía. Esperaba que tomara el primer vuelo a Ciudad de México. «Mamá, ya sabes que no me gustan esas cosas», me dijo cuando le expliqué que necesitaba ayuda con los arreglos del funeral. Además, Sofía está embarazada y tiene náuseas. No puede viajar. «Diego, es tu padre. Y está muerto, mamá. Que yo esté allí parado viendo una caja no lo va a traer de vuelta». Pensé que era el shock. La gente reacciona diferente a la pérdida. Algunos se paralizan, otros se vuelven prácticos hasta el punto de parecer crueles. Le di tiempo. Pero cuando le expliqué que el funeral sería el sábado, que habría una misa y que toda la familia de Alejandro vendría desde Guadalajara, Diego fue aún más directo. «Es solo una ceremonia tonta, mamá. Que yo vaya no lo va a resucitar. Papá ya no está, y sinceramente prefiero recordarlo como era, no como un cadáver en un ataúd». Sofía tomó el teléfono entonces, con esa voz melosa que había perfeccionado para manipular situaciones. «Carmen, espero que entiendas. Diego está procesando esto a su manera, y forzarlo a ir no ayudará a nadie». Colgué el teléfono con las manos temblando. El funeral fue hermoso y desgarrador. Los hermanos de Alejandro cargaron el ataúd. Sus primos dijeron palabras emotivas. Sus compañeros de trabajo contaron historias que me hicieron reír entre lágrimas. Pero el asiento junto a mí, donde debería haber estado mi hijo, permaneció vacío. La gente preguntaba dónde estaba Diego. Yo mentía, diciéndoles que estaba enfermo, que había tenido una emergencia. Porque admitir la verdad, que había elegido no venir al funeral de su propio padre, era demasiado humillante. 3 días después del funeral, revisando las cuentas bancarias para poner los asuntos de Alejandro en orden, descubrí algo que me heló la sangre. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, donde habíamos acumulado $45,000 para emergencias, estaba completamente vacía. La última transacción había sido el martes por la mañana, el día que murió Alejandro. Diego tenía acceso a esa cuenta desde que cumplió 18 años, para emergencias familiares, había dicho Alejandro con tanto orgullo entonces. Llamé al banco. La transacción había sido una transferencia electrónica autorizada con su clave personal. Legal, pero moralmente repugnante. Lo confronté por teléfono esa misma tarde. «Diego, ¿vaciaste la cuenta de ahorros?». Un silencio largo, luego un suspiro exagerado. «Mamá, necesitaba el dinero. Sofía está embarazada, tenemos gastos médicos y pensé que papá hubiera querido que cuidáramos del bebé. Ese dinero era para el funeral, para los gastos finales, para que yo pudiera... ¿Para que tú pudieras qué, mamá? Tú tienes la casa, tienes la pensión de papá, estás bien. Nosotros apenas empezamos». Me quedé sin palabras. No solo había elegido no honrar a su padre en la muerte, sino que había robado el dinero destinado a esos gastos mientras yo lloraba sobre un ataúd. «Nos vamos a Cancún mañana», añadió, como si tal cosa. «Sofía necesita relajarse por el bebé». Y ahí fue cuando supe que había perdido más que a mi esposo. Había perdido al hijo que creía haber criado. Pero lo que Diego no sabía, lo que nadie sabía aún, era que Alejandro había guardado secretos que ni siquiera yo conocía. Y cuando esos secretos salieran a la luz, mi querido hijo iba a lamentar haber sido tan codicioso. La carta llegó un martes lluvioso de febrero, exactamente 6 semanas después del funeral. El remitente era un bufete de abogados en Monterrey que nunca había escuchado mencionar Vázquez, Herrera ni Asociados. La letra formal me hizo temer lo peor.
¿Otra deuda de Alejandro que no conocía? Porque, seamos honestos, 34 años de matrimonio y pensaba que lo conocía todo sobre mi esposo. Error mío. Estimada señora Morales, comenzaba la carta, lamentamos profundamente su pérdida. Nos dirigimos a usted respecto a los bienes que el señor Alejandro Morales mantuvo bajo nuestra administración fiduciaria desde 1995. ¿1995? Llevábamos casados apenas 8 años en 1995. Diego tenía apenas 5 años. Adjunto encontrará los documentos pertinentes a una cuenta de inversión por la cantidad de $847,000 americanos, más las propiedades inmobiliarias en Monterrey y Puerto Vallarta. Tuve que leer esa línea 4 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. $847,000. 2 propiedades. Mi esposo, que se quejaba cuando yo gastaba más de $50 en el supermercado, había acumulado casi $1 millón en secreto durante nuestro matrimonio. Llamé al bufete inmediatamente. El licenciado Vázquez me explicó que Alejandro había empezado esas inversiones con una herencia de su tío, hermano de su padre, que había muerto sin hijos en 1994. Pero en lugar de compartir esa información conmigo, había decidido hacer crecer la herencia como sorpresa para nuestro retiro. Su esposo era muy específico sobre las condiciones, me explicó el abogado. El dinero solo podía ser revelado tras su muerte, y solo a usted, señora Morales. Bajo ninguna circunstancia debía conocimiento de estas inversiones llegar a otras personas hasta que usted decidiera qué hacer con los fondos. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina durante 2 horas, viendo llover a través de la ventana. Alejandro había guardado este secreto durante casi 30 años. No por malicia, según la carta que había dejado para mí con los abogados, sino porque quería asegurar mi futuro en caso de que algo le pasara. Quería que tuviera opciones, libertad, seguridad. Mi querida Carmen, decía su carta manuscrita, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Este dinero es tuyo ahora, para que hagas tu vida como tú quieras, sin depender de nadie, ni siquiera de Diego, si él resulta ser el tipo de hombre que temo que puede llegar a ser. ¿El tipo de hombre que temo que puede llegar a ser? Alejandro había visto algo en Diego que yo me había negado a reconocer. El teléfono sonó el viernes por la tarde, interrumpiendo mis pensamientos sobre cómo procesar esta nueva realidad. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Diego sin preámbulo. Su voz sonaba diferente, más urgente. «Hola, Diego. ¿Cómo están Sofía y el bebé?» «Están bien. Escucha, me enteré de que papá tenía algunos ahorros adicionales. ¿Cuentas de inversión o algo así?» Mi sangre se enfrió. «¿Te enteraste? ¿De dónde?» Sofía habló con la prima Isabel en Facebook. Aparentemente, Isabel escuchó a su mamá hablando sobre unos abogados de Monterrey que te contactaron. Maldita familia y sus bocas grandes. Diego, no sé de qué estás hablando. No me mientas. Mamá, sé que hay dinero. Dinero que nos corresponde a los dos, ¿no? Papá era mi padre también. Ahí estaba. El verdadero Diego. No había venido al funeral de su padre. Había robado nuestros ahorros familiares. Se había ido de vacaciones mientras yo lloraba sola. Pero ahora que olía dinero, aparecía exigiendo su parte. Creo que hay un malentendido. ¿Cuánto es, mamá? Porque Sofía y yo estamos pensando comprar una casa más grande para el bebé y con los precios en Miami... Diego, tu padre acaba de morir hace 6 semanas. Y la vida sigue, mamá. Los gastos del bebé no van a esperar a que tú termines de llorar. Sentí algo extraño en ese momento. No dolor, no tristeza. Algo más frío, más calculado. Una claridad que no había tenido en meses. Tienes razón, Diego. La vida sigue. Entonces, ¿cuándo podemos reunirnos para discutir los detalles? Sofía y yo podemos volar este fin de semana. Por supuesto, hijo. Ven cuando quieras. Perfecto. Te veo el sábado. Después de colgar, me serví una copa del vino bueno que Alejandro había estado guardando para una ocasión especial. Aparentemente, esta contaba. Diego quería su parte. Estaba a punto de recibir exactamente lo que se merecía. Pero primero tenía algunas llamadas que hacer. Diego llegó el sábado a las 10 de la mañana con Sofía a su lado. Ella con una barriga de 5 meses que exhibía como si fuera la primera mujer en la historia en quedar embarazada. Los dos venían vestidos como si fueran a una junta de negocios. Él
con traje, y ella con un vestido de maternidad que probablemente costaba más que mi renta mensual. ¡Qué considerados! Vestirse elegante para venir a saquear a la viuda. «¿Mamá?» Diego me dio un abrazo rápido, distraído, sus ojos ya recorriendo la casa como tasando el valor de los muebles. Sofía me dio 2 besos en el aire, cuidando de no arrugar su maquillaje perfecto. «Carmen, te ves bien», mintió Sofía con esa sonrisa ensayada. «Esperamos que estés manejando todo bien. Estoy sobreviviendo», les dije gesticulando hacia la sala. «Siéntense, por favor». Diego se acomodó en el sillón favorito de Alejandro, un acto de posesión tan obvio que me dieron ganas de reír. Sofía se sentó delicadamente en el borde del sofá, una mano protegiendo su barriga como si yo fuera a atacarla. Entonces, Diego empezó sin rodeos. «Hablemos sobre la herencia de papá. ¿Qué te gustaría saber?» «Todo. Los montos, las cuentas, las propiedades. Sofía y yo hemos estado investigando y aparentemente papá tenía inversiones significativas que nunca mencionó». Sofía sacó un iPad de su bolsa Prada. Por supuesto que habían venido preparados con documentos y probablemente hasta hojas de cálculo. «Hemos consultado con nuestro abogado en Miami», añadió Sofía, como si eso me debiera impresionar, y nos confirmó que como único hijo, Diego tiene derecho a la mitad de todo lo que papá dejó. ¿Su abogado les dijo eso? Por supuesto. Las leyes de herencia son muy claras. Diego se inclinó hacia adelante. Mitad para la viuda, mitad para los hijos. Es estándar. Qué ternos. Habían hecho su tarea, pero habían estudiado la materia equivocada. «Bueno», les dije, sirviendo té como si estuviéramos discutiendo el clima. «Hay algunas cosas que necesitan saber sobre las finanzas de su padre». Diego y Sofía intercambiaron una mirada de victoria prematura. Primero, efectivamente, había una cuenta de inversión, bastante sustancial. «¿Qué tan sustancial?», preguntó Sofía, con los ojos brillando como una depredadora que ha encontrado a su presa. $847,000, más 2 propiedades inmobiliarias. La reacción fue inmediata. Diego se enderezó como si le hubieran aplicado electricidad. Sofía dejó escapar un pequeño jadeo y su mano voló hacia su pecho. «¿Casi $1,000,000? Susurró Diego. «Más las propiedades», confirmé, disfrutando secretamente de verlos hacer matemáticas mentales. «Dios mío», Sofía se abanicó con su mano. «Carmen, ¿por qué Alejandro nunca nos dijo nada?» Buena pregunta. Aparentemente quería que fuera una sorpresa. Diego ya estaba de pie, caminando en círculos como hace cuando está nervioso o emocionado. «Esto cambia todo, Sofía. Con mi mitad podemos comprar la casa en Coral Gables que vimos. Todavía nos queda dinero para el negocio». «Diego», lo interrumpí suavemente. «Hay algo más que necesitas saber». «¿Qué cosa?» «Sobre las condiciones específicas que tu padre estableció para esta herencia». El entusiasmo en su cara comenzó a desvanecerse. «¿Qué tipo de condiciones?» Me levanté y fui al escritorio donde había preparado una carpeta con documentos fotocopiados. Por supuesto no les iba a dar los originales. «Tu padre fue muy específico sobre sus deseos», les expliqué, entregándole la carpeta a Diego. «Hay un testamento formal, por supuesto, pero también hay un documento adicional con condiciones específicas sobre quién puede acceder a estos fondos y cuándo». Diego abrió la carpeta con manos temblorosas. Sofía se acercó para leer por encima de su hombro. «¿Qué dice?», preguntó ella cuando Diego se quedó callado, leyendo. Diego levantó la vista hacia mí, su cara pálida. «Esto no puede ser legal. Te aseguro que lo es. Tu padre trabajó con abogados muy competentes». «¿Qué dice, Diego?». Sofía le arrebató los papeles de las manos y comenzó a leer en voz alta. «Los fondos de esta cuenta fiduciaria solo pueden ser heredados por individuos que hayan demostrado respeto familiar apropiado, incluyendo pero no limitado a...». Se detuvo. «¿Asistencia a eventos familiares críticos como funerales?». «Sigue leyendo», le sugerí. «Individuos que hayan demostrado integridad financiera y que no hayan tomado fondos familiares sin autorización explícita durante los 12 meses previos a la muerte del testador». El silencio que siguió fue delicioso. «Esto es ridículo», explotó Diego finalmente. «Papá no puede controlar mi vida desde la tumba». «Aparentemente sí puede», respondí calmadamente. Y lo hizo. Sofía había palidecido también. «Pero el bebé, necesitamos ese dinero para el bebé». Tal vez debieron pensar en eso antes de irse a Cancún en lugar de venir al funeral. Diego se puso de pie abruptamente.
la carpeta cayendo al suelo. No sabía sobre estas estúpidas condiciones. Si hubiera sabido, ¿habrías venido al funeral? ¿Habrías dejado de robar el dinero de los gastos funerarios? Lo miré directamente a los ojos. ¿O solo habrías fingido mejor? Yo no robé nada. Tenía derecho a ese dinero. Según las condiciones del testamento de tu padre. Aparentemente no. Sofía comenzó a llorar, lágrimas que parecían más de frustración que de dolor real. Carmen, por favor, somos familia. Seguramente podemos resolver esto. Oh, podemos resolverlo, les aseguré. De hecho, tu padre previó exactamente esta situación. Diego se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Hay una cláusula adicional. Una forma de que puedas recibir tu herencia después de todo. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. Todo lo que tienes que hacer es cumplir ciertas condiciones durante los próximos 6 meses. ¿Qué condiciones? Sonreí, recordando la satisfacción que había sentido cuando diseñé este plan con mi propio abogado la semana pasada. Siéntense, esto va a tomar un rato. Las condiciones son bastante simples, les expliqué mientras Diego y Sofía se instalaban nuevamente en sus asientos, ahora con la atención completa de estudiantes que acaban de darse cuenta de que están a punto de reprobar el examen final. Saqué una segunda carpeta, esta más gruesa, y la coloqué sobre la mesa de centro como si fuera un contrato de negociación internacional. Tu padre estableció lo que él llamó un periodo de demostración de carácter, les dije. 6 meses durante los cuales Diego debe probar que ha aprendido los valores familiares que aparentemente no adquirió en sus primeros 32 años de vida. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de demostración? Primero, restitución financiera. Diego debe devolver los 45,000 que tomó de la cuenta familiar. Pero ya nos gastamos ese dinero, protestó Diego. Ese es tu problema, no el mío. Segundo, servicio familiar. Diego debe venir a México una vez al mes durante 6 meses para ayudar con el mantenimiento de esta casa y hacer las tareas que su padre solía hacer. ¿Servicio familiar? Diego parecía como si hubiera olido algo desagradable. Limpieza de canales, reparaciones menores, jardinería. Ya sabes, las cosas que un hijo haría para ayudar a su madre viuda. Sofía tomó la mano de Diego. Cariño, eso significa 6 viajes a México, con el embarazo y mi trabajo. Tercero, continué, ignorando su interrupción, Diego debe escribir una carta formal de disculpa dirigida a la familia de tu padre, explicando por qué no asistió al funeral y reconociendo el dolor que causó su ausencia. Eso es humillante, tanto como fue humillante para mí explicar a 200 personas por qué mi único hijo no vino a despedir a su padre. Cuarto, Diego debe pasar al menos 48 horas en cada visita mensual, durmiendo en esta casa, comiendo las comidas que yo preparé y participando en conversaciones familiares normales sin su teléfono. Diego se pasó las manos por el cabello. Mamá, esto es... ¿Y si no cumple con alguna de estas condiciones? Preguntó Sofía, siempre práctica. Entonces pierde permanentemente cualquier derecho a la herencia. Todo el dinero se va a una cuenta fiduciaria para su hijo no nacido, accesible solo cuando cumpla 25 años. Esto los hizo prestar atención inmediata. ¿Nuestro bebé? Sofía puso su mano protectora sobre su barriga. Su bebé recibiría toda la herencia de su abuelo, más intereses, en su cumpleaños 25. Ustedes no verían ni un peso. Diego se quedó callado durante varios minutos, claramente haciendo cálculos mentales. Sofía susurraba números en su oído, probablemente calculando cuánto dinero era $400,000 invertido durante 25 años. ¿Y si cumple todas las condiciones? Preguntó finalmente Diego. Entonces recibes tu herencia completa al final de los 6 meses. $423,500 más la propiedad en Puerto Vallarta. ¿Solo una propiedad? La otra se queda conmigo. Considera la compensación por los años de intereses que perdí en los $45,000 que te llevaste. Diego abrió la boca para protestar, pero Sofía le apretó el brazo. ¿Cuándo empezaría este periodo de prueba?, preguntó ella. Ya empezó. Su primera visita debe ser la próxima semana. Y Diego, hay una condición adicional que no mencioné. ¿Cuál? En cada visita vas a escuchar historias sobre tu padre, sobre el hombre que era, sobre los sacrificios que hizo por esta familia, sobre las decisiones que tomó para asegurar nuestro futuro.
Y vas a escuchar sin interrumpir, sin quejarte y sin mirar tu teléfono. ¿Historias? Tu padre vivió 62 años, Diego. Hay muchas historias que nunca te tomaste el tiempo de escuchar cuando estaba vivo. Sofía y Diego intercambiaron otra mirada, esta vez de desesperación más que de codicia. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Sofía. Por supuesto. Pueden usar el cuarto de visitas. Mientras susurraban en la habitación contigua, yo me serví otra taza de té y contemplé el jardín que Alejandro había cuidado con tanto amor. Podía escuchar fragmentos de su conversación. Casi $500,000, solo 6 meses. El bebé necesita... Cuando regresaron, Diego tenía la expresión de un hombre que acaba de tragarse medicina amarga. Está bien, dijo finalmente. Acepto las condiciones. ¿Todas? Todas. Perfecto. Saqué un documento preparado de la carpeta. Entonces necesitas firmar este acuerdo legal que hace estas condiciones oficialmente vinculantes. Diego tomó el documento y lo hojeó rápidamente. ¿Qué pasa si hay emergencias? ¿Qué pasa si Sofía tiene complicaciones con el embarazo? Las emergencias médicas pueden posponerse una visita, pero no cancelarla. Cualquier excusa no médica resulta en pérdida inmediata de la herencia. ¿Y el dinero que tengo que devolver? Tienes 30 días para el primer pago de $15,000. El resto puede pagarse en instalmentos durante el periodo de prueba. Diego firmó el documento con la misma expresión que tendría si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Tu primera visita es el próximo sábado, le informé. Llega a las 8 de la mañana. Vamos a empezar con la limpieza de los canales del techo. Después de que se fueron, me quedé sentada en el silencio de mi casa, sosteniendo el documento firmado. Diego pensaba que había ganado acceso a casi $500,000. Lo que no sabía era que las historias que estaba a punto de escuchar sobre su padre iban a cambiar mucho más que su cuenta bancaria. Diego llegó el sábado siguiente a las 8:15 de la mañana, 15 minutos tarde, arrastrando los pies como un adolescente castigado. Venía vestido con ropa vieja pero claramente nueva, como si hubiera comprado un disfraz de trabajador manual especialmente para la ocasión. Lo que no esperaba era verme vestida con jeans y botas de trabajo, con una escalera ya posicionada contra la casa. Buenos días, Diego. Espero que hayas desayunado bien porque tenemos mucho trabajo por delante. Mamá, sobre lo de los canales, ¿no sería mejor contratar a alguien? Es peligroso para ti. Tu padre limpiaba estos canales él solo cada 6 meses durante 30 años. Si él podía hacerlo a los 62, yo puedo hacerlo a los 58. Y ahí fue cuando vio que no estaba bromeando. Pasamos las siguientes 3 horas en el techo. Diego, que claramente no había hecho trabajo físico en años, estaba sudando y jadeando después de la primera hora. Yo, que había pasado los últimos 2 meses canalizando mi dolor en proyectos de casa, me sentía perfectamente capaz. ¿Papá realmente hacía esto cada 6 meses? Preguntó mientras sacaba hojas podridas del canal con expresión de asco. Cada 6 meses, sin falta, llueva o truene. Decía que una casa descuidada refleja una familia descuidada. Nunca me dijo eso, porque nunca preguntaste. A la hora del almuerzo, después de que termináramos con los canales y empezáramos con el jardín, Diego ya se veía completamente agotado. Nos sentamos en la cocina a comer el guisado que había preparado, la receta favorita de Alejandro. Esto sabe exactamente como lo hacía papá, murmuró Diego después del primer bocado. Él me enseñó. Pasó 2 años perfeccionando esta receta después de que su madre murió, porque quería que conserváramos los sabores de su infancia. Diego masticó en silencio por un momento. ¿De verdad? Tu padre tenía muchas facetas que nunca conociste, Diego, porque nunca te tomaste el tiempo de conocerlo como persona, solo como el hombre que pagaba tus cuentas. Vi la protesta formándose en sus labios, pero la tragó. Cuéntame una historia sobre él, dijo finalmente, recordando las condiciones del acuerdo. Me recosté en mi silla, observando a este hijo que se veía tan diferente cuando no estaba manejando su teléfono o hablando de dinero. Está bien. Te voy a contar sobre la vez que tu padre casi muere por salvarte la vida. Diego levantó la vista, sorprendido. ¿Qué? Tenías 8 años. Estábamos de vacaciones en Acapulco. ¿Te acuerdas de ese viaje? Vagamente. Te habíamos dicho 1000 veces que no te alejaras de nosotros en la playa, pero tú decidiste que eras lo suficientemente grande para explorar solo.
Te metiste al agua en una parte donde las corrientes eran peligrosas. Diego había dejado de comer, concentrado en mi historia. Tu padre y yo estábamos desempacando cuando escuchamos a la gente gritando. Corrimos hacia el agua y te vimos a unos 100 metros de la orilla, siendo arrastrado mar adentro por la corriente. No me acuerdo de esto. Por supuesto que no te acuerdas. Estabas en pánico, tragando agua, completamente aterrorizado. Los salvavidas estaban del otro lado de la playa. Tu padre no esperó ni un segundo. Podía ver la escena tan claramente como si hubiera pasado ayer. Se lanzó al agua completamente vestido. Zapatos, pantalones, camisa, todo. Pero lo que no sabíamos era que había una corriente de resaca justo donde te había atrapado. ¿Una corriente de resaca? Una corriente submarina que arrastra hacia el fondo del mar. Tu padre luchó contra esa corriente durante 20 minutos para llegar hasta ti. Cuando finalmente te alcanzó, ya casi no le quedaban fuerzas. Diego había palidecido. Los salvavidas llegaron justo cuando tu padre empezaba a hundirse. Te tenía agarrado con un brazo, pero él se estaba ahogando. Lo sacaron primero a él, inconsciente, luego a ti. ¿Papá estuvo inconsciente? Durante 5 minutos completos. Le hicieron resucitación cardiopulmonar en la playa mientras tú llorabas y gritabas su nombre. Cuando finalmente abrió los ojos, lo primero que preguntó fue si tú estabas bien. Lágrimas se habían formado en los ojos de Diego. Pasó 3 días en el hospital con neumonía por toda el agua que había tragado. Y todo ese tiempo, lo único que le importaba era que tú estuvieras bien. No se quejó ni una vez, ni siquiera cuando los doctores le dijeron que había arriesgado su vida innecesariamente. ¿Por qué nunca me contaron esta historia? ¿Cuándo? ¿Diego? ¿Cuándo exactamente debíamos contártela? ¿En las cenas familiares a las que nunca venías? ¿En los cumpleaños que siempre tenías que perderte por el trabajo? ¿En las llamadas telefónicas que duraban 5 minutos porque siempre tenías algo más importante que hacer? Diego se limpió los ojos con la manga de su camisa. Tu padre tenía cientos de historias así, momentos en los que puso tu bienestar antes que el suyo, decisiones que tomó pensando en tu futuro, sacrificios que hizo sin que tú nunca te enteraras. ¿Cómo cuáles? Como trabajar doble turno durante 2 años para pagarte la universidad privada que querías en lugar de la pública que podíamos costear. Como vender su motocicleta, que adoraba, para comprar tu primer carro. Como rechazar una promoción que requería mudarse a Guadalajara porque no quería alejarte de tus amigos en secundaria. Cada revelación era como una bofetada suave a la conciencia de Diego. Pero mamá, yo nunca le pedí que hiciera esas cosas. Por supuesto que no las pediste. Los buenos padres hacen sacrificios sin que sus hijos tengan que pedírselo. Esperan que algún día, cuando sus hijos sean adultos, reconozcan esos sacrificios y los honren. Diego se quedó callado durante un largo rato, moviendo la comida en su plato. ¿Cómo era él realmente, mamá? Quiero decir, como persona, no solo como mi padre. Y ahí fue cuando supe que tal vez, solo tal vez, estas 6 meses podrían realmente cambiar algo más que su cuenta bancaria. Bueno, le dije, para eso necesitamos más tiempo. Esta historia apenas está empezando. La segunda visita de Diego llegó 3 semanas después, y esta vez vino con un cheque de $15,000 y una actitud ligeramente menos hostil. Sofía había tenido una cita médica que no podía reprogramarse. Qué conveniente. Así que vino solo. Lo que no esperaba era encontrar a 3 de mis vecinas en mi sala, todas viudas como yo, todas con historias que contar. Diego, les dije a mis amigas, te presento a mi hijo, Diego. Ellas son Esperanza, Dolores y Margarita. Todas conocían muy bien a tu padre. Vi el pánico en sus ojos. Claramente había esperado otra sesión de trabajo manual y una historia, no un comité de evaluación de 3 mujeres que habían conocido a Alejandro durante décadas. ¡Ay, Dieguito!, exclamó Esperanza, que tenía 75 años y la diplomacia de un martillo. ¡Qué gusto conocerte finalmente! Tu papá nos hablaba tanto de ti. ¿En serio? Claro que sí, intervino Dolores. Siempre decía lo inteligente que eras, lo exitoso. Estaba tan orgulloso cuando abriste tu negocio en Miami. Diego se veía genuinamente sorprendido. ¿Papá hablaba de mi negocio? Todo el tiempo, confirmó Margarita. Nos explicaba cómo funcionaba la consultoría financiera, cómo ayudabas a las empresas a crecer. Se sabía todos los detalles.
Yo observaba esta conversación con fascinación. Diego claramente no tenía idea de que su padre había seguido su carrera tan de cerca. Pero también, añadió Esperanza con esa honestidad brutal que viene con la edad, estaba preocupado por ti. ¿Preocupado? Decía que trabajabas demasiado, que no lo llamabas lo suficiente, que parecías estresado cada vez que hablaban. Diego miró hacia mí, buscando rescate, pero yo simplemente me serví más café y dejé que mis amigas continuaran. Tu papá siempre pensaba que tal vez había hecho algo mal, continuó Dolores. Se preguntaba si había sido demasiado estricto contigo cuando eras joven o si no te había dado suficiente independencia. ¿Él pensaba eso? Se culpaba por tu distancia, dijo Margarita suavemente. Decía que tal vez si hubieras sido diferente tipo de padre, tú serías diferente tipo de hijo. La expresión en la cara de Diego era como ver a alguien recibir noticias devastadoras en cámara lenta. «¿Pero eso no es cierto?», preguntó Esperanza, mirándolo directamente. «Quiero decir, tú sí amabas a tu papá, ¿verdad?». El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse físicamente. Diego empezó. Luego se detuvo. «Sí, por supuesto que lo amaba». «Entonces, ¿por qué no viniste a su funeral?», preguntó Dolores con la simplicidad devastadora de alguien que ya no tiene tiempo para pretensiones. Diego me miró de nuevo, esta vez buscando desesperadamente ayuda para escapar de esta conversación. «Esa es una pregunta muy directa, Dolores», les dije a mis amigas. «Tal vez deberíamos...». «No», Diego las interrumpió. «Está bien, merecen una respuesta». Se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que había tenido desde niño. «No vine porque no sabía cómo manejar la situación. Papá y yo no éramos cercanos y pensé que sería hipócrita aparecer a llorar cuando no había puesto esfuerzo en nuestra relación mientras estaba vivo». «Ah», dijo Esperanza, asintiendo como si eso explicara todo. «Entonces te sentías culpable». «Supongo que sí. Y en lugar de enfrentar esa culpa, decidiste evitar la situación completamente», añadió Margarita. «Sí. Y después», continuó Dolores, «cuando supiste sobre el dinero, pensaste que tal vez podrías tomar tu parte sin tener que lidiar con los sentimientos complicados». Diego se veía como si estuviera siendo diseccionado públicamente. «Estas señoras son muy perceptivas», comenté secamente. «Hijo», dijo Esperanza, inclinándose hacia adelante, «¿sabes lo que tu papá me dijo la última vez que hablamos?». «¿Qué?». «Me dijo que si algo le pasaba, esperaba que tú fueras el hombre que él había tratado de enseñarte a ser. No el hombre perfecto, sino el hombre que podía aprender de sus errores y crecer». ¿Él dijo eso? Sus palabras exactas fueron: «Diego es mi hijo, y los hijos cometen errores, pero espero haberle dado suficientes herramientas para encontrar su camino de regreso a lo que importa». Las lágrimas habían empezado a rodar por las mejillas de Diego. «También dijo», añadió Dolores, «que esperaba que tú cuidaras bien a tu mamá cuando él ya no estuviera aquí. Porque», terminó Margarita, «él sabía que Carmen iba a necesitar a su familia más que nunca». Diego me miró entonces, realmente me miró, y por primera vez en años vi al niño que había sido antes de convertirse en el hombre demasiado ocupado para su propia familia. «Mamá», dijo con voz quebrada, «lo siento mucho». «Lo sé, hijo, no solo por el funeral, por todo, por años de ser un mal hijo». «No eres un mal hijo, Diego, eres un hijo que se perdió el camino». Mis amigas se levantaron para irse, habiendo cumplido su misión no oficial de hacer que Diego confrontara algunas verdades incómodas. «Fue un placer conocerte, Dieguito», dijo Esperanza, dándole un abrazo maternal. «Espero verte más seguido por aquí». Después de que se fueron, Diego y yo nos quedamos sentados en un silencio que se sentía diferente a todos los silencios anteriores. «¿Qué puedo hacer para arreglar esto, mamá?». «Puedes empezar por cumplir el resto de tus visitas. Y esta vez, en lugar de venir porque tienes que hacerlo, puedes venir porque quieres conocer realmente al hombre que fue tu padre». «¿Me vas a contar más historias?». «Tengo 5 meses más de historias, Diego. Algunas te van a sorprender». «¿Cómo cuáles?». «Como la razón real por la que tu padre guardó esa herencia en secreto. Esa historia la tienes que escuchar cuando estés listo para entenderla». «¿Y cuándo sabré que estoy listo?». «Cuando dejes de preguntar sobre el dinero y empieces a preguntar sobre el hombre». Diego asintió lentamente, y por primera vez desde que había empezado esta extraña terapia familiar,
Pensé que tal vez había esperanza para él después de todo. Pero las historias más difíciles aún estaban por venir. Para la tercera visita, Diego llegó con algo que no había visto en años: flores. Un ramo modesto de claveles blancos, nada extravagante, pero significativo porque se había tomado el tiempo de pensar en el gesto. «Para papá», dijo simplemente, extendiendo las flores. «Pensé que podríamos visitar su tumba juntos. No voy a mentir, casi me eché a llorar ahí mismo». El cementerio estaba tranquilo un martes por la tarde. Diego se quedó de pie junto a la lápida de su padre durante un largo rato, leyendo las fechas, las palabras que yo había elegido. «Esposo amado, padre devoto, hombre de honor». «¿Tú escribiste esto?», preguntó. «Sí, hombre de honor. ¿Por qué elegiste esas palabras?». «Porque tu padre mantuvo cada promesa que me hizo en 34 años de matrimonio. Porque nunca mintió, nunca trampeó, nunca tomó el camino fácil cuando el camino correcto estaba disponible». Diego puso las flores junto a la lápida y se quedó allí, con las manos en los bolsillos. «¿Sabes que nunca traje flores cuando estaba vivo?». «Lo sé». «¿Sabía él que yo lo respetaba, aunque no lo demostrara bien?». «Esa es una pregunta complicada, Diego». «¿Qué quieres decir?». Nos sentamos en una banca cercana, con vista a la tumba de Alejandro. «Tu padre sabía que lo amabas, pero también sabía que habías elegido una vida donde él no era una prioridad, y eso lo lastimaba». «¿Te lo decía?». «No directamente. Tu padre no era hombre de quejarse, pero había señales». «¿Cómo cuáles?». «Como la forma en que su cara cambiaba cuando sonaba el teléfono y esperaba que fueras tú, pero era alguien más. Como la manera en que guardaba los periódicos con artículos sobre Miami, esperando tener algo de qué hablar contigo la próxima vez que llamaras». Diego se frotó la cara con las manos. «O como la vez que cancelaste tu visita de Navidad hace 3 años porque Sofía quería ir a esquiar con sus padres». «¿Qué pasó esa Navidad?». «Tu padre cocinó toda tu comida favorita de todas maneras. Hizo tamales, preparó ponche, compró el tequila bueno que te gustaba. La mesa estaba puesta para 4 personas hasta las 11 de la noche. Dios». Después guardó toda la comida en el refrigerador y dijo que tal vez podríamos recalentarla cuando vinieras para Año Nuevo. Pero tampoco viniste para Año Nuevo. ¿Y qué hizo con la comida? La regalamos a los vecinos. Pero él guardó una porción de tamales en el congelador durante meses, por si Diego aparece de sorpresa. El silencio se extendió entre nosotros mientras Diego procesaba esta información. «Mamá, ¿por qué no me dijiste estas cosas antes?». «¿Cuándo, Diego? ¿En cuál de nuestras conversaciones telefónicas de 5 minutos iba a mencionar que tu padre se quedaba despierto hasta tarde leyendo artículos en línea sobre tu industria para poder entender tu trabajo? ¿Él hacía eso? Cada vez que mencionabas un cliente o un proyecto, después te hacía preguntas específicas porque había pasado horas investigando para poder tener una conversación inteligente contigo». Diego se puso de pie y empezó a caminar en círculos, algo que hacía cuando estaba demasiado agitado para quedarse quieto. «¿Por qué nunca me dijo que quería que fuéramos más cercanos? ¿Te habría importado si lo hubiera dicho?». La pregunta lo detuvo en seco. «Yo no lo sé. Tu padre creía que el amor no se mendiga, Diego. Creía que si te había criado correctamente, eventualmente elegirías priorizar a tu familia. Estaba esperando que maduraras. ¿Y si nunca había madurado? Entonces habría muerto esperando, que es exactamente lo que pasó». Diego regresó a la banca y se sentó con pesadez. «¿Estaba enojado conmigo al final?». «No enojado, triste, decepcionado, confundido sobre dónde había fallado como padre». «Él no falló, yo fallé». «Sí, Diego, tú fallaste. No endulcé las palabras porque no las merecía endulzadas. Pero», continué, «la diferencia entre un error y una tragedia es lo que haces después de reconocer que fallaste». «¿Qué quieres decir?». «Tu padre está muerto. No puedes pedirle perdón a él, pero puedes honrar su memoria siendo el tipo de hombre que él esperaba que fueras». «¿Cómo hago eso?». «Cumpliendo tus promesas, poniendo a la familia antes que la conveniencia, siendo el tipo de padre para tu hijo que tu padre trató de ser para ti». Diego miró hacia la tumba de Alejandro. «¿Crees que es demasiado tarde para mí?». «No lo sé, Diego. Esa pregunta solo tú puedes responderla». Nos quedamos sentados allí durante otra hora. Diego le contó a la lápida sobre su trabajo, sobre Sofía, sobre sus planes para el bebé. Habló como si Alejandro pudiera escucharlo, como si estuviera teniendo la conversación que había evitado durante años. Cuando finalmente nos fuimos,
Diego se volteó para mirar la tumba una vez más. ¿Volveremos el próximo mes? Si quieres. Quiero. ¿Y mamá? ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Las condiciones del testamento, todas esas reglas sobre ganar la herencia, son reales, ¿verdad? Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué preguntas? Porque me estoy dando cuenta de que ya no me importa tanto el dinero. Me importa más esta conversación, conocer a papá, arreglar las cosas contigo. ¿Y qué harías si te dijera que no hay condiciones reales, que inventé todo para obligarte a pasar tiempo conmigo? Diego consideró esto por un momento. Estaría agradecido de que lo hicieras, y vendría el próximo mes de todas maneras. ¿En serio? En serio. Bueno, le dije, supongo que tendremos que esperar hasta el final de los 6 meses para averiguarlo. Pero mientras caminábamos de regreso al carro, yo ya sabía la respuesta. Las condiciones del testamento eran completamente reales. Lo que Diego no sabía aún era que la herencia que tanto deseaba ya no existía. La cuarta visita de Diego coincidió con el Día de los Muertos, y esta vez trajo a Sofía, quien se veía genuinamente arrepentida por primera vez desde que la conocía. «Carmen», me dijo mientras se acomodaba su vestido de maternidad, «he estado pensando mucho sobre las cosas que Diego me ha contado y quiero disculparme por mi comportamiento». Interesante. Diego claramente había estado compartiendo nuestras conversaciones. «¿Qué cosas específicas?», le pregunté, porque las disculpas generales no valen nada. Por empujarlo a tomar el dinero de la cuenta familiar. Por convencerlo de que no viniera al funeral. Por no entender el tipo de hombre que era su padre. ¿Y ahora entiendes? Estoy empezando a entender, se corrigió honestamente. Diego me ha contado las historias que has compartido con él. Y me he dado cuenta de que yo nunca realmente conocí a Alejandro como persona. Diego asintió. Le he contado sobre la vez que papá casi se ahoga por salvarme, sobre cómo investigaba mi trabajo para poder hablar conmigo, sobre la Navidad de los tamales, terminó Sofía con lágrimas en los ojos. Esa historia me rompió el corazón, Carmen. Había preparado una ofrenda para Alejandro, como hacía cada año, pero esta vez había incluido algunas de sus comidas favoritas que Diego había ayudado a preparar. «¿Qué es todo esto?», preguntó Sofía, viendo la mesa con fotos, velas, flores y comida. «Es Día de los Muertos», explicó Diego. «Mamá hace esto cada año para honrar a papá y a otros familiares que han muerto». ¿Puedo ayudar?», la miré con sorpresa. En todos los años que la había conocido, Sofía nunca había mostrado interés en nuestras tradiciones familiares. «Por supuesto, Diego, enséñale cómo encender las velas correctamente». Mientras ellos preparaban las velas, yo saqué una caja de fotografías que había estado guardando para esta ocasión. «Hay algo que quiero enseñarles», les dije. «Algo que encontré cuando estaba organizando las cosas de Alejandro». La caja contenía cartas. Decenas de cartas escritas a mano con la letra cuidadosa de Alejandro. «¿Qué son?», preguntó Diego. «Cartas que tu padre me escribió a lo largo de nuestro matrimonio. Pero hay algunas especiales que quiero que escuchen». Saqué una carta fechada 3 años atrás, justo después de esa Navidad cancelada. «Mi querida Carmen», empecé a leer, «no puedo dormir esta noche pensando en Diego. Me pregunto constantemente si fallé como padre». Diego se tensó. «Veo otros hombres con sus hijos adultos, relaciones cercanas llenas de respeto mutuo y genuino cariño, y me pregunto qué hice mal. ¿Fui demasiado estricto? ¿No lo suficientemente cariñoso? ¿Demasiado presente o no lo suficientemente presente?» Sofía tomó la mano de Diego. «Pero después recuerdo al niño que era Diego, su curiosidad, su bondad natural, su risa. Ese niño todavía está ahí, enterrado bajo las presiones de ser adulto. Tengo fe en que algún día mi hijo recordará quién es realmente». Las lágrimas corrían libremente por la cara de Diego ahora. «Si algo me pasa antes de que eso suceda, espero que Diego sepa que lo amé incondicionalmente cada día de su vida. Cada error que cometió, cada llamada perdida, cada visita cancelada, nunca cambió eso. Un padre verdadero ama sin condiciones, y yo fui un padre verdadero». Doblé la carta cuidadosamente. «Hay más», les dije, «muchas más. Cartas sobre sus esperanzas para tu matrimonio, Diego, sobre su emoción por ser abuelo, sobre sus planes para enseñarle a su nieto a pescar y a trabajar con las manos.
¿Él escribía sobre mí también?, preguntó Sofía tímidamente. Saqué otra carta, esta más reciente. Carmen, tuve una conversación con Sofía hoy que me preocupa. Siento que ella ve a Diego como un proyecto, algo que puede mejorar y controlar, más que como un compañero. Espero estar equivocado, pero veo señales de que ella está alejando a Diego de nosotros, no por malicia, sino porque no entiende el valor de la familia extendida. Sofía palideció. Pero también veo que ella viene de una familia diferente, con valores diferentes. Tal vez con tiempo y paciencia, puede aprender a amar a Diego por quien él realmente es, incluidas sus raíces familiares. Él tenía razón, susurró Sofía. Yo veía a Diego como alguien que necesitaba ser salvado de su familia tradicional mexicana. Pensaba que ustedes lo mantenían atrasado. ¿Y ahora? Ahora veo que ustedes lo mantuvieron conectado a tierra. Y que yo fui la que lo desconectó. Diego la abrazó, pero su atención estaba en mí. «Mamá, ¿hay más cartas?» «Una más que quiero leer hoy». Saqué la última carta de la pila. Esta la escribió 2 semanas antes de morir. Mi voz se quebró un poco al leer la fecha. «Carmen, he estado pensando sobre el dinero que he ahorrado en secreto todos estos años. Originalmente pensé dárselo a Diego cuando cumpliera 30, luego 35, pero ahora me doy cuenta de que darle dinero sin que haya aprendido su valor sería un error». Diego se enderezó. «Si muero antes de que Diego demuestre que ha madurado, quiero que uses ese dinero como veas conveniente. Si él demuestra que ha aprendido a valorar la familia, la responsabilidad y el sacrificio, entonces merece su herencia. Pero si sigue siendo el hombre egoísta que me temo que se está convirtiendo, entonces ese dinero debe ser usado para algo mejor». Guardé la carta de vuelta en la caja. «¿Algo mejor como qué?», preguntó Diego con voz temblorosa. «Tu padre fue muy específico sobre eso», le dije. «Pero esa información es para el último mes de tu periodo de prueba». «Mamá, por favor». «No, Diego. Algunas cosas tienes que ganártelas completamente». Pasamos el resto de la tarde preparando la ofrenda juntos, compartiendo historias sobre Alejandro y por primera vez en años, sintiendo como una familia. Pero cuando se fueron esa noche, yo sabía que las revelaciones más difíciles aún estaban por venir, porque lo que Diego aún no sabía era que el dinero que tanto quería ganar ya estaba destinado a cambiar vidas, solo no la suya. La quinta visita de Diego llegó con noticias inesperadas. Sofía había tenido complicaciones con el embarazo y estaba en reposo absoluto. Por primera vez desde que habían empezado estas visitas, Diego parecía genuinamente preocupado por algo más que el dinero. «¿Está bien el bebé?», fue lo primero que pregunté cuando llegó, obviamente estresado. «Los doctores dicen que sí, pero Sofía tiene presión alta. Tiene que quedarse en cama las próximas 6 semanas. ¿Y tú cómo estás manejando eso?». «Estoy trabajando desde casa para cuidarla. Cancelé 2 viajes de negocios importantes». Se pasó las manos por el cabello. «Mamá, por primera vez entiendo lo que significa poner a la familia primero. Interesante. Las crisis tienen una manera de clarificar las prioridades. Cuéntame más sobre eso». Ayer Sofía me preguntó si iba a cancelar mi viaje aquí para quedarme con ella. Y me di cuenta de que por primera vez en mi vida adulta, no quería cancelar tiempo con mi familia. Quería estar aquí contigo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú también eres mi familia, que estas visitas se han vuelto importantes para mí, no por el dinero, sino porque estoy conociendo a mi padre a través de tus historias. Nos sentamos en la cocina con café, como había sido nuestra tradición en estos meses. ¿Qué ha cambiado para ti, Diego? Todo. Tomó un sorbo de café, organizando sus pensamientos. Antes veía estas visitas como una obligación cara. Ahora las veo como una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué? Para ser el hijo que papá merecía. Para ser el hombre que él esperaba que fuera. ¿Y qué tipo de hombre es ese? Alguien que pone a la familia primero. Alguien que entiende que el dinero es solo una herramienta, no un objetivo. Alguien que honra a las personas que lo amaron antes de que él fuera exitoso. Me recosté en mi silla, estudiando a este hombre que se veía tan diferente al que había llegado aquí 5 meses atrás. «Diego, hay algo que necesito contarte, algo que tu padre me hizo prometer que solo te diría si demostrabas que realmente habías cambiado». Su cuerpo se tensó. «¿Qué cosa?». «Sobre el dinero de la herencia, sobre lo que tu padre realmente quería que pasara con él». «¿Qué quieres decir?».
Saqué una carpeta que había estado guardando durante meses. Tu padre sí quería que tuvieras una herencia, Diego, pero no la herencia que has estado esperando. No entiendo. Los $423,500 que pensabas que ibas a recibir. Tu padre ya los donó. El color se drenó de su cara. ¿Qué? Hace 2 años, cuando se dio cuenta de que tu relación con él no estaba mejorando, tomó una decisión. Donó ese dinero a una fundación que ayuda a familias mexicanas de bajos recursos a pagar la universidad de sus hijos. Diego se quedó completamente inmóvil. Pero, continué, dejó instrucciones específicas sobre una herencia alternativa. ¿Cuál? Si durante estos 6 meses demostrabas que habías aprendido los valores que él trató de enseñarte, recibirías algo mucho más valioso que dinero. ¿Qué podría ser más valioso que 400,000? Saqué un sobre grueso de la carpeta. Tu padre compró una propiedad en Puerto Vallarta en 1998. No la casa de playa que sabías que existía. Una propiedad diferente. Abrí el sobre y saqué escrituras y fotografías. Un terreno de 5 hectáreas, con una casa principal y 3 cabañas más pequeñas. Tu padre pasó los últimos 10 años de su vida convirtiendo esta propiedad en un retiro familiar. Las fotografías mostraban una propiedad hermosa, rústica pero cómoda, con vista al océano. ¿Un retiro familiar? Su sueño era que tú, Sofía, sus nietos y yo pasáramos tiempo allí juntos. Vacaciones familiares reales, no visitas obligatorias de 2 días. Diego estudió las fotografías con una expresión de asombro creciente. Cada cabaña está equipada para una familia pequeña. La casa principal tiene una cocina enorme donde él imaginaba que cocinaríamos juntos. Una sala grande donde los nietos jugarían. Una biblioteca donde tú y él podrían finalmente tener las conversaciones profundas que siempre quiso tener contigo. ¿Por qué nunca me dijo sobre esto? Porque quería que fuera una sorpresa. Planeaba llevarte allí para tu cumpleaños 35. Pero cuando empezaste a distanciarte más después de casarte, decidió esperar hasta que estuvieras listo para apreciarlo. Diego tenía lágrimas en los ojos. Esta propiedad vale más que el dinero que esperabas heredar. Pero más importante, representa lo que tu padre realmente quería dejarte. Un lugar donde la familia Morales pudiera reunirse por generaciones. ¿Y si no hubiera cambiado durante estos meses? Entonces la propiedad se habría vendido y el dinero habría ido a la misma fundación que el resto de la herencia. Diego se quedó callado por un largo rato, hojeando las fotografías y los documentos. «¿Mamá?», dijo finalmente. «Hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». Durante estos meses, especialmente desde que Sofía ha estado en reposo, he estado pensando mucho sobre qué tipo de padre quiero ser. Y quiero ser como papá. Quiero que mi hijo tenga memorias de un padre que puso a la familia primero, que hizo sacrificios sin quejarse, que creó tradiciones y momentos especiales. ¿Y cómo planeas hacer eso desde Miami? Diego me miró directamente a los ojos. No lo voy a hacer desde Miami. ¿Qué quieres decir? Sofía y yo hemos estado hablando sobre mudarnos a México. Queremos que nuestro hijo crezca conociendo a su abuela, aprendiendo español, entendiendo sus raíces. Mi corazón se saltó un latido. ¿Están seguros? Completamente seguros. Pero hay una condición. ¿Cuál? Queremos que vengas con nosotros a Puerto Vallarta, que vivamos en la propiedad de papá como la familia que él siempre soñó que seríamos. Por primera vez en meses, me quedé completamente sin palabras. ¿Qué dices, mamá? ¿Estás lista para una nueva aventura? Miré las fotografías de la propiedad que Alejandro había preparado con tanto amor. Imaginé a mis futuros nietos corriendo por esos jardines. Pensé en las cenas familiares en esa cocina grande, en las conversaciones junto al mar. Creo, le dije, que tu padre habría estado muy orgulloso de este plan. ¿Eso es un sí? Eso es definitivamente un sí. Pero había una última revelación que Diego necesitaba escuchar, la más importante de todas, y esa tendría que esperar hasta nuestra visita final. La sexta y última visita de Diego llegó con una sorpresa. Toda su familia había venido con él. Sofía, quien acababa de ser liberada del reposo en cama, sus padres que habían volado desde Miami y por primera vez en años, una sensación de ocasión especial en el aire. Queríamos que esta fuera una celebración, explicó Diego mientras ayudaba a Sofía a sentarse. Una celebración del final de mis visitas de prueba, pero también del comienzo de algo nuevo. Habían traído flores frescas para Alejandro,
comida para preparar juntos y algo que no había visto en años, fotos familiares para agregar al álbum. Carmen, me dijo la madre de Sofía, una mujer elegante llamada Patricia, quiero agradecerte por lo que has hecho por mi hija y mi yerno estos meses. ¿Qué crees que he hecho? Los has ayudado a encontrar su camino de regreso a lo que realmente importa. Sofía llega a casa de cada visita con historias sobre Alejandro, sobre tradiciones familiares, sobre el tipo de vida que quieren construir para el bebé. Diego asintió. Mamá, estas visitas han cambiado mi perspectiva sobre todo, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre lo que significa ser exitoso. ¿Y qué significa ser exitoso ahora? Significa construir relaciones que duren. Significa ser el tipo de persona que otros recuerdan con cariño cuando ya no estés. Sofía tomó mi mano. Significa ser como Alejandro, un hombre que sacrificó por su familia sin quejarse, que invirtió en relaciones más que en cuentas bancarias. Pero había algo más que necesitaba decirles. La revelación final que había estado guardando durante 6 meses. Hay algo que necesito contarles, les dije cuando terminamos de comer. Sobre estas visitas, sobre las condiciones del testamento, sobre todo este proceso. Diego se tensó ligeramente. ¿Qué pasa? Las condiciones que tu padre estableció para tu herencia eran completamente reales. Cada regla, cada requisito, cada deadline que les di. Lo sabíamos, dijo Sofía. Vimos los documentos legales. Sí, pero hay algo que no sabían. Saqué una carpeta final, la última que había estado guardando. Tu padre no solo estableció condiciones para que recibieras tu herencia, también estableció condiciones para que yo recibiera la mía. ¿Qué quieres decir? Mi herencia estaba condicionada a que yo fuera capaz de ayudarte a convertirte en el hombre que él sabía que podías ser. Diego frunció el ceño. No entiendo. Si al final de estos 6 meses tú no habías cambiado, si seguías siendo egoísta y codicioso, yo perdía mi herencia también. Todo el dinero habría ido a la caridad. ¿Todo? Cada peso. Tu padre creía que si yo no podía ayudar a mi propio hijo a encontrar su camino, entonces no merecía beneficiarme de su trabajo. Sofía se cubrió la boca con las manos. Dios mío, Carmen, ¿estabas arriesgando tu propio futuro para ayudar a Diego? Estaba arriesgando nuestro futuro para salvar a nuestra familia. Diego se puso de pie abruptamente. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque si sabías que mi futuro dependía de tu cambio, podrías haber fingido. Tu padre quería estar seguro de que cualquier transformación fuera genuina. ¿Y si no hubiera cambiado? ¿Si hubiera permanecido egoísta? Entonces ambos habríamos perdido todo, y tal vez eso habría sido lo correcto. Diego comenzó a pasearse por la habitación. Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué? Significa que durante estos 6 meses, cada historia que me contaste, cada lección que me enseñaste, cada momento difícil que enfrentaste conmigo, lo hiciste sabiendo que si fallabas, tú también lo perderías todo. Sí, y aún así estuviste dispuesta a ser dura conmigo, a arriesgarte a que me fuera enojado y nunca cambiara. Diego, tu padre me conocía mejor que nadie. Sabía que yo haría lo correcto, incluso si eso significaba perder dinero. Sabía que elegiría salvar a mi hijo sobre salvar mi cuenta bancaria. Lágrimas corrían por la cara de Diego ahora. Esto cambia todo otra vez, murmuró. ¿Cómo? Porque ahora entiendo completamente lo que papá estaba tratando de enseñarme. No era solo sobre respetar a la familia o ser responsable. Era sobre amar sin condiciones, sacrificarse sin garantías, invertir en otras personas incluso cuando es riesgoso. Se acercó y me abrazó con una intensidad que no había sentido desde que era niño. Mamá, lo siento mucho, por todo, por hacerte arriesgar tu futuro para salvar el mío. No tienes que sentirlo. Diego, funcionó. ¿Funcionó? Mírate, mira a tu familia, miren los planes que han hecho. Tu padre tenía razón. Eras un buen hombre enterrado bajo malas prioridades. Solo necesitabas que alguien te ayudara a recordar quién eras realmente. Sofía se unió a nuestro abrazo, y por primera vez en años, me sentí como si tuviera una familia completa otra vez. Entonces, dijo Diego cuando finalmente nos separamos, ¿oficialmente pasé la prueba? Oficialmente, confirmé. Tanto tú como yo hemos heredado exactamente lo que tu padre esperaba que heredáramos. ¿Qué es eso?
Tú heredaste la sabiduría de saber qué realmente importa en la vida. Yo heredé a mi hijo de vuelta. Diego sonrió, esa sonrisa genuina que no había visto en años. ¿Y el dinero? El dinero es solo dinero, Diego. Las propiedades son solo propiedades. Lo que realmente importa es lo que construimos con ellas. ¿Una familia? Una familia. 3 meses después, nos mudamos juntos a Puerto Vallarta. Diego abrió una oficina de consultoría que le permite trabajar con empresas locales y pasar tiempo real con su familia. Sofía aprendió español y se enamoró de las tradiciones mexicanas que antes había despreciado. ¿Y yo? Yo finalmente entendí por qué Alejandro había guardado tantos secretos. No era para controlar desde la tumba, sino para asegurar que su familia encontrara su camino de regreso al amor. El bebé nació en diciembre, un niño hermoso que lleva el nombre de su abuelo. Y cada noche, cuando lo arrullamos para dormir en la casa que Alejandro construyó con tanto amor, le contamos historias sobre el hombre extraordinario que nunca conocerá, pero cuyo legado vivirá en cada decisión que tomemos como familia. Diego tenía razón sobre una cosa: las ceremonias son importantes, no porque resuciten a los muertos, sino porque nos recuerdan a los vivos lo que realmente vale la pena vivir. Y esa, finalmente, fue la mejor herencia de todas.